Ya, perfecto. Gracias, felicidades por la resistencia que están teniendo desde una larga jornada, me imagino. Eh, Muy contenta de lo que he podido estar escuchando, que se relaciona obviamente mucho con lo que voy a compartir. Así que aquí va mi conversación o manifiesto un poco también con respecto a lo que ocurre con las danzas tradicionales en un largo territorio latinoamericano. Danzas andinas y la comunidad danzante como organismos de la tierra. Bueno, mi nombre es Natalie Artal, soy profesora de castellano, magíster en literatura latinoamericana y soy gestora de patrimonio inmaterial, docente de danzas tradicionales y folclóricas desde hace 15 años y me he formado con maestros en Perú, Ecuador, Bolivia y Argentina, sobre todo con respecto a las danzas andinas. La EDATAI, que es la escuela que gesté y que dirijo actualmente, es la Escuela de Danzas Tradicionales de la Villa Yala y se dedica al estudio, investigación y práctica de danzas tradicionales populares y folclóricas de América Latina, con un enfoque especial en las danzas andinas. Consideramos la danza como un movimiento intencionado que permite la integración del cuerpo, espíritu y mente, conectándonos con otros y también con la tierra. Además, promovemos la difusión de estas danzas mediante el arte escénico, preservando su contexto original y reconociendo que tanto quienes danzan como quienes observan se benefician de los mensajes sensoriales, cosmogónicos y políticos de la danza. Aquí, por ejemplo, hay parte del trabajo que hacemos, es una propuesta de montaje que hicimos el 2019 en el contexto de la revuelta social que vivió Chile, que dio vuelta al mundo. Y aquí integramos la danza del tinku ritual con lo que sucedía en lo urbano, en el contexto de lo urbano. La propuesta de esta exposición es, como decía, un poco un manifiesto que intenta que valoremos las danzas andinas y su cosmovisión integral para responder a las inquietudes sobre la preservación de la vida en el planeta Tierra, mostrando que las respuestas a las actuales búsquedas posthumanistas puedan hallarse en la ancestralidad. ¿Desde dónde danzamos? ¿Desde dónde me ubico yo? Desde el concepto antiguo que heredamos del Tahuantinsuyo, que tiene que ver con esta unión de geográfica, si se quiere, y cultural de todo este sistema andino. Y la propuesta también tiene que ver con poder ubicarnos desde la decolonialidad, avanzar para nosotros, porque desde que se instala, ¿cierto? La colonialidad, la danza ha estado, por lo menos en mi país, pensando constantemente en ser reconocidas por un otro que no habita ni siquiera este territorio. Entonces, bajo una mirada eurocéntrica, se ha estado buscando un reconocimiento como artistas o como danza, como danzantes. Entonces, la propuesta es que no busquemos ser validados como artistas por Occidente, estilizando, por ejemplo, nuestras danzas, sino que busquemos reconocer las danzas de este continente donde nacimos. Y eso implica diferenciarnos y autovalorarnos como danzantes de este territorio y conocer y asumir los conceptos en torno a las danzas de esta tierra. Es por eso que bajo esa mirada, ¿cierto?, de Cristóbal Colón, lo que proponemos un poco es la inversión del mundo, ¿cierto? Y en palabras de Ticio Escobar, esto tenemos que hacerlo porque aunque se parta del bien nutrido cúmulo de conceptos de la teoría universal, siempre habrá categorías que, gestadas en otras historias, no encastren en el casillero de experiencias diferentes y deban ser readaptadas o sustituidas, como es el caso de esta estatua, ¿cierto?, en un proceso de inevitables reformulaciones. Y aquí esta escena, bueno, se ha repetido en Latinoamérica en varios lugares y está siendo derribada la estatua de Cristóbal Colón en Colombia.
Ahora, ¿con qué problemática nos encontramos al posicionarnos en este lugar? Lo primero es que desde el mito del descubrimiento, ¿cierto? Se nos han impuesto como territorio diferentes otros mitos que tienen que ver con múltiples aspectos de la vida y esta regulación también se aplica a nuestras artes y danzas. Entonces, desde perspectivas como las de Kant, que no son muy exógenas en nuestro territorio, se define el arte como objetos únicos e irrepetibles que expresan el genio individual. Por otra parte, son formas estéticas desligadas de las otras formas culturales y purgadas de utilidades y funciones. Y entonces también plantea Kant que las artes mayores poseen una belleza pura, autónoma y autosuficiente. Cuando otros objetos de arte no cumplen con esto, se les posiciona en el lugar de artesanía, que es un lugar menor, ¿cierto? Lo dice este sufijo. Y ahí estarían los objetos elaborados bajo una técnica tradicional, repetible, y que no tienen un autor individual, sino colectivo. Por otra parte, se va a considerar artesanía toda forma estética ligada a la cultura y a su contexto, utilitarias y funcionales a la sociedad. También dentro de las artesanías van a estar las artes aplicadas o menores, que dependen de otros valores y condiciones y carecen de formas que pueden ser valoradas aisladamente. Ahora, el problema de estas imposturas e imposiciones intelectuales y artísticas tiene que ver con que las danzas tradicionales no caben dentro de esas categorías. Salimos de ahí. Por lo tanto, no serían arte. Y para muchos eso es un problema. Entonces hay que cambiar nuestra forma de hacer para poder ser considerados por un otro. Entonces, en palabras de Ticio Escobar, muchos de los problemas que presenta el análisis del arte indígena traducen precisamente la dificultad que tiene un pensamiento dualista para comprender esa práctica presentada como una realidad compleja pero compacta. Ciertas parejas de oposiciones conceptuales como útil versus bello, arte versus sociedad, forma versus contenido, lo estético versus lo artístico, que seccionan y sostienen los terrenos de la teoría del arte, no convienen a un modelo cultural que se autorrepresenta entero. Se representa entero en el caso de las tradiciones andinas y latinoamericanas, bajo, por ejemplo, esta figura, este símbolo, que es la chacana, y que tiene que ver con esto. Es una concepción, ¿cierto?, en un símbolo que podemos encontrar tallado en telares, en muchos lugares, en artesanías también, pero que viene a representar la forma de pensamiento que está dictada bajo la Cruz del Sur para este territorio, que tiene que ver, por ejemplo, con que mujer y hombre son complementarios y no excluyentes. Por lo tanto, en la cultura andina tenemos una integración de los opuestos en vez de una exclusión de ellos, lo que hace que nuestra cultura sea eminentemente diferente a la cultura europea. Desde ahí, nuestras danzas no serían consideradas arte, porque no se hacen de forma individual, no hay solos en las danzas andinas, sino que en comunidad. Por otra parte, no separamos música de danza. El movimiento humano está conectado al movimiento divino y tiene una función y una utilidad el danzar. De hecho, por ejemplo, bailamos para hacer crecer las plantas y con ello el alimento. Unimos el patrimonio de la artesanía hecha de materiales de la tierra para nuestra indumentaria al danzar y bailamos con el mundo encima y encima del mundo. Hacemos bailar el mundo a través de nuestro cuerpo. Estas danzas además no son hechas para ser espectadas, sino que son hechas para ser vivenciadas y para reconectarnos. Entonces, asumiendo esta cosmovisión, tenemos por acá el concepto de danza y el de música, y un concepto al centro que no existe por lo menos en lengua castellana o en español, creo que en inglés tampoco, y es un concepto que podríamos utilizar
cuando nos referimos a la danza y la música como un solo acto. Y ahí es un término que es muy bonito porque no existe. Ahora, ¿qué se ha dicho en América desde que se empieza a escribir, ¿cierto? De la forma en que lo hacen los europeos? ¿Qué se ha dicho sobre la danza en este territorio? En estos diccionarios que van escribiendo algunos sacerdotes, por ejemplo, el de Fray Domingo Santo Tomás, vamos a encontrarnos con el concepto de taqui justamente y lo vamos a encontrar tanto como canción, cancionero, como también como bailador, bailar. Por lo tanto, aquí vemos que taqui va a reunir tanto el canto, o sea, la música, como la danza. Por otra parte, 50 años después, en 1608, González Holguín va a definir un concepto en su diccionario que es ñaura taquicuna, que si se fijan, va a ser todo género de canto y de instrumentos, aunque taqui es solo baile con su canto. Es decir, también está reuniendo este concepto que les parece llamativo, ¿no? Además de poder ver que en estos diccionarios hay un universo muy grande acerca de la danza y que si se van perdiendo las lenguas, se van perdiendo universos, ¿cierto? Eh, Vamos a tener que muchos conceptos que aparecen tienen que ver con hacer danza en comunidad, ¿ya? Por ejemplo, hay conceptos para bailar con las manos trabadas o tomadas, ¿ya? Como cachuani, rampanacuni. También va a haber un concepto específico, imagínense lo rico que es el vocabulario, para bailar entre mujer y hombre tomados de las manos, que es el nakuni. Vamos a tener así conceptos para danzar con las manos entretejidas en grupo, para danzar en círculo y para danzar dos asidos de la mano. Y hay un concepto que es muy interesante, que es este que dejé acá abajito, que dice danzar cantando la victoria de la chacra que se acaba. Es decir, cuando terminamos de hacer el trabajo comunitario de la tierra, el trabajo agrícola que se hace en comunidad, tenemos un concepto para eso. Cuando celebramos el haber terminado de hacer ese trabajo, que es Haiji Kuni. Por otra parte, Ludovico Bertonio en 1612 también nos va a hablar de estos conceptos llamativos y también va a estar la palabra taqui. Como pueden ver, hay muchas palabras que incluso nos podrían servir para poder denominar nuestros movimientos desde acá. Sin embargo, hay un concepto en especial que quiero destacar, que es este que está acá, kirkitata, que es hacer bailar a otro. Hace un ratito estábamos hablando, ¿cierto?, de la diversidad de los cuerpos, eh, y muchas veces la maternidad es algo que no se mira en la danza. Aquí, por ejemplo, Ludovico Bertonio define este concepto como cuando hacemos bailar a otro, como cuando la madre tiene a su niño sobre las rodillas y le hace dar brincos por holgarse. Entonces hay muchas cosas que en el mundo andino con respecto a la danza eh, aparecen recién ahora con la decolonialidad, ¿cierto? De considerar a esos sujetos que Occidente no mira, ¿cierto? Que no tiene que ver con ese hombre blanco que hace ballet, por ejemplo, y que tiene un cuerpo ideal para ello. Ahora, espérenme un segundito. Continúo. Hoy día, bueno, yo cuando hace 10 años atrás hablaba sobre estas cosas, no tenía ningún argumento científico, ¿cierto? Solamente la creencia en la tradición. Sin embargo, hoy día sabemos, gracias a estudios desde las neurociencias, que bailar unidos potencia los axones de las neuronas más aún que cuando lo hacemos solos. Por lo tanto, las neuronas cuando bailamos con otros y con otras se sincronizan a nivel intracerebral, pero también a nivel intercerebral. Por lo tanto, dos personas que bailan juntas pueden sincronizar sus cerebros, lo que aumenta el vínculo entre ellas. Hay que pensar entonces, hoy día, y ya se pensaba aquí desde hace milenios, la importancia que tiene para una comunidad poder bailar juntos y cómo eso podría mejorar
la comunicación dentro de una comunidad. Por otra parte, son varias las literaturas que hay con respecto a el contacto de la danza y su influencia en la tierra. ¿Ya? Por ejemplo, Felipe Guamán Poma de Ayala da elementos ilustrativos de los movimientos que involucraba la representación de los taquis, o sea, danza y música, durante el Tahuantinsuyo, vinculando los ritos a prácticas ceremoniales circunscritas a la siembra y cosecha de maíz y papas. Y si se fijan, coincide lo que aparece en los diccionarios con este dibujo en donde las mujeres están cantando Haiji, o sea, están celebrando y cantando mientras siembran bajo todo un ritmo. Por otra parte, hoy día se mantiene la creencia en las comunidades de que la música influencia directamente a las plantas y a la tierra, ¿ya? De hecho, hay instrumentos que solamente se van a tocar en épocas de lluvia para atraer la lluvia y hay otros que se van a tocar solo en época seca. Y hoy día, eso también, hace 10 años atrás, cuando yo lo contaba, podíamos creerlo o no, pero hoy día ya hay estudios en algunas universidades, como la Universidad de California, o aquí más local, la Universidad de Zulia, en donde ya se está estudiando el efecto de, por ejemplo, dos tipos de música distintos en el desarrollo de las plantas de maíz. Por lo tanto, hay otra cosa más que los andinos sabían con respecto a la inteligencia que tiene la danza y la música sobre el todo, no sobre el humano o el hombre. Es por esto que, de alguna manera, este trabajo que estamos haciendo en la escuela ya hace varios años, viene un poco a recuperar toda esta información y poder aplicarlas en los distintos grupos que estudian en esta escuela danzas andinas. Por ejemplo, el bailar en círculo, Kashwani Rampakuni, ¿cierto? El Nakuni, que es entretejer las manos, Taquita o Taquintata, que es, podríamos entenderlo como zapatear. Fíjense que si hay personas que han practicado danzas de la India, este taquita es muchas veces un vocablo que se usa para poder aprender danzas como el Bharatanatyam. ¿Coincidencia? Puede ser, pero hay varias coincidencias entre la cultura andina ancestral y la cultura de la India ancestral. Así que por ahí hay harto trabajo que hacer para poder ver qué información tenemos. Y, por ejemplo, también tenemos el kirkitata, que en el fondo es poder bailar e incluir a todos en la danza para hacer comunidad. Algunos taquis y huaynos que ustedes podrían buscar si esto les hace algún clic o les interesa, son la tarqueada y el hula hula. Les presento estos dos porque estos se diferencian en que la tarqueada se toca para traer la lluvia y el hula hula se toca en época seca, o como se denomina en el mundo andino, violenta. Y aquí se desarrolla el tinku, que es un ritual en donde las personas danzan y ofrendan su sangre también. Entonces, eh, podemos pensar en el taqui en relación a los animales también, en relación a los espíritus, a la medicina y al cosmos. Por ejemplo, para el ritual del huaño o la floración o el floreo de las llamas, hay canciones que se interpretan en honor a las llamas hembras y otras para los machos. Tras el ritual, adornadas con lanas multicolores, las llamas son despedidas desde el corral al son de las tarqueadas, mientras que sus dueños llevan banderas blancas y todo es alegría. La misma tarqueada que hace crecer las papas tiene algunos temas que son para las llamas hembras y otras para los machos. Además, las tarcas tienen una conexión con los muertos, porque al ser una danza y música que se hace para la tierra y para la semilla, para que crezca, va a influenciar todo lo que está ahí bajo tierra, entre eso los muertos, ¿ya? Entonces aquí vamos a citar a Siegel,
que dice que el objetivo principal de las tarcas es alegrar a todo el entorno, alegrar a la Pachamama, a la Madre Tierra, alegrar a los vivos y en Todos Santos también alegrar a los muertos. En Todos Santos la tarqueada tiene que alegrar, complacer y contentar a las almas, porque éstas tienen que irse bailando al otro mundo. Y como en muchas comunidades esa es la época que coincide con el comienzo de la siembra, la tarqueada también está fuertemente asociada con esa labor agrícola. Por otra parte, con respecto como al taqui andino y la medicina, vamos a citar a Walter, que es un médico herbolario, y él dice, las músicas y las danzas son curativas. El canto, por ejemplo, si estás muy débil, tiene que ser un ritmo suave. Si estás con presión alta, con poliglobina, tiene que ser un ritmo movido, activo. Te mueves y empiezas a sudar, no te van a doler las articulaciones. La frecuencia respiratoria acelera cuando soplas y bailas. Todo eso previene cardiopatías. Entonces, un poquito para resumir, y aquí también volviendo a citar un texto que es de 1600, que es de Felipe Guamampoma de Ayala, y que él trata de ilustrar también, además de escribir, para poder expresar realmente cómo es el mundo andino. Y aquí, como podemos ver, las manos están entretejidas en el grupo y bailan y tocan al mismo tiempo. Por lo tanto, la propuesta es poder ir hallando eh, parte de nuestra historia, de nuestras raíces, y no solo danzar desde la individualidad, no ir en busca del solo, por ejemplo, sino que danzar en comunidad. No danzar por el placer individual solamente, sino por el efecto que la danza puede tener sobre la tierra e ir más allá del antropocentrismo. Volver a entender que somos solamente otros organismos de la tierra y que nuestras acciones repercuten en el todo. Y dejar de buscar hacer arte bajo los parámetros eurocéntricos, ya que puede haber en la danza y la música una importancia mayor, que es recuperar el sentido de humanidad y preservar la vida en el planeta. Entonces, para ya finalizar y ver si es que hay algo que decir en torno a todo esto, plantear que es necesaria una inversión del mundo, como lo están proponiendo los filósofos hoy día también en Europa, eh, pensando desde la danza y desde quienes hacemos danza aquí, desde el sur del planeta, si es que estamos en el sur, eh, vernos nuevamente solamente como organismos de la Tierra y poder lograr esa inversión del orden, en donde el hombre está por sobre la naturaleza, sino que entender que vamos a estar en comunidad junto a la Pachamama o la Madre Tierra. Gracias. Gracias, Natalie. Tenemos 5 minutos por preguntas, si alguien quiere preguntar a ella sobre la presentación. Gracias, Carolina. Ahí sí. Les voy a dejar mi correo en el chat. Es mi nombre y mi apellido, natalie.artal@gmail.com. Y en redes sociales, si me quieren buscar en Instagram, soy edatay.danzas. ¿Alguna pregunta, algún comentario para Natalie? Bueno, gracias. Sí, yo nada más te quería comentar, es que necesito un poco procesarlo, porque justo estuve como en algunos círculos comentando este tipo de cuestiones, ¿no? Como de reapropiación desde lo no occidental, y me tocó como conocer estos días a como mucha gente que trabaja desde ahí,
Y siento que ahora en Latinoamérica como que hay mucha gente trabajando desde eso, ¿no? Desde la contemporaneidad de las danzas que nos han dejado, ajá, que tenemos como legado, ¿no? Y no como algo escénico, sino como algo, como una filosofía de existencia. Entonces, pues nada, o sea, está como muy, muy interesante la forma en la que lo abordas y en algún momento en el que las cosas como que caigan mejor, justo tal vez te contacte. Gracias, muy valioso tu trabajo. Gracias a ustedes. Sí, suele pasar que cuando expongo estas cosas como que es mucho, que esa sensación, ¿no? Porque claro, tiene que ver con esto de cambiar la mirada, ¿no? Ujú. Em, la Carolina Posada dice que si tengo otros textos, fíjense que, claro, hoy día es muy común esto y se está hablando mucho y creo que es saludable para el continente y para nuestra autovaloración. Pero yo empecé hace 15 años a hacer danzas acá. Entonces, por eso para mí es tan valioso, por ejemplo, lo que está pasando con las neurociencias eh, y con esta nueva mirada posthumanista que en el fondo para nuestro continente quizás no es tan necesario mirar el posthumanismo, sino que el momento pre-invasión, pre-humanismo, de hecho, porque cuando viene este humanismo, ¿cierto? Y se instala y pone al hombre y al hombre, no a la mujer, al hombre en el centro y también algo que es súper relevante para el mundo andino es que al frente tenemos el pasado. Y atrás el futuro. También hay comunidades mapuche que son de este territorio de Chile, en donde también se menciona eso, de que en el fondo tenemos al frente el pasado, porque eso es lo que podemos ver. Yo puedo saber lo que hice ayer, antes de ayer. Entonces, cuando se instala el humanismo, invierte el mundo en este territorio, pasa todo lo que sigue pasando, ¿no? Que este temor, vivir con temor de lo que va a pasar, eh, vivir sin raíces, pensando que tengo que acumular por si acaso pasa algo malo. Bueno, son muchas formas de pensar y que, ojo, se trasladan al arte y a la danza siempre. Entonces, eh, claro, son por eso decía, es como un poco un manifiesto. Y con respecto a otros textos, la verdad es que me he dedicado más a bailar durante estos 15 años y a experimentar esto en distintos grupos humanos, esto de danzar en la comunidad y con la comunidad, más que danzar para mostrarme y ver qué es lo que va sucediendo, cómo se multiplica esa energía en el grupo, por ejemplo. Y esto de presentarme en este espacio y en otros espacios donde voy a estar próximamente, tiene que ver con justamente ya poder aterrizar todo ese conocimiento que fue saliendo de la práctica y de poder retomar esto. Así que lo que podría decirles ahora es que me sigan por redes sociales y que ahí se vayan enterando de lo que va pasando, porque esto es parte de algo que seguramente voy a escribir y que voy a publicar en algún momento. Pueden buscar algunos textos que hay que tienen que ver con el Tinku, que están en línea, que escribí yo, y también sobre los afrodescendientes, que recién hace unos 8 años en Chile se está reconociendo que hay afros. Y ese texto fue como uno de los textos que ayudó a poder poner ese tema en la legalidad, para que ellos puedan recuperar ciertos derechos y sean visibilizados. Así que por ahí estoy ayudando, como que ese es un poco el rol que tomo desde la danza. Así que muchas gracias por recibirme y escuchar mis Muchas palabras. gracias. Muchas gracias, Natalie.